Bueno chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Hoy, 11 de octubre del 2023 a las 8:12 de la noche, los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Sí, vamos volviendo, regresando poco a poco, sí, con los diferentes análisis que les hemos o que publiqué el día de hoy, sí. Sin embargo, pues bueno, solamente como se pueden dar cuenta he tenido lugar y ocupación en las noches, bien, para poderle hacer seguimiento a los análisis, a los mercados, combinando también lo más importante a nivel geopolítico y macroeconómico de la actualidad. ¿Qué es lo más importante en estos momentos a nivel macroeconómico? ¿Y por qué las bolsas suben? Curioso, ¿sí? Bueno, es porque como les he podido yo también explicar a los más fieles con el canal de YouTube o a las personas que nos han seguido desde un principio, recuerden que las bolsas siempre descuentan, o como tal el mercado, siempre descuenta con las expectativas a futuro. ¿Sí? No le importa lo que está sucediendo actualmente, ¿sí? Lo que está sucediendo actualmente simplemente se descuenta en sesiones de días, horas o incluso ni siquiera se descuenta. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense que nosotros en estos momentos, o el mundo como tal, está en estos momentos enfrentando la escalada de otra guerra, incluso aún más cruda y violenta que la propia guerra de Ucrania, sí que es la guerra de Israel. Bien, ¿por qué? Porque bueno, sabemos que allá hay movimientos radicales, sí, demasiado radicalistas, ¿de acuerdo? Como lo es el grupo de Hamas, ¿de acuerdo? O el otro grupo de el Líbano, cuyo nombre en estos momentos no recuerdo bien, pero son grupos demasiado violentos en contra de la población civil, lo que incrementa pues la crudeza de la guerra. Ahora, ¿qué es importante en este conflicto bélico que se está librando actualmente en esta parte del mundo del Medio Oriente? Es que esto ya ha pasado anteriormente. Si ya tenemos por lo menos un radar, por ejemplo en Ucrania, aunque Ucrania fue territorio de la Segunda Guerra Mundial, eh, esta guerra que se está librando en Israel se libró en la década de los 70, inicios de los 80, en la guerra de Yom Kippur, sí, contra Egipto e Irán, de acuerdo, perdón, Irán no, entre Israel, Egipto y sus países fronterizos. Sí, recuerden que pues de todas maneras la nación israelí es una nación no muy agradable o no muy grata para países como Arabia Saudí o Irán. Sí, y en estos momentos se está librando nuevamente lo mismo, pero con más intensidad. Bien, igualmente es una guerra que viene librándose desde hace 75 años en contra de la población palestina. Pero bueno, no vamos a tocar esos puntos en este video. Bien, a nosotros lo que nos interesa son los movimientos del mercado y cómo los pueden afectar este tipo de acontecimientos que están sucediendo actualmente. ¿Sí? Eh, la bolsa descuenta que la Reserva Federal para la siguiente reunión que tienen no van a subir tipos de interés por el problema que se está enfrentando en estos momentos en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque es en el Golfo Pérsico. ¿Qué quiere decir eso? Que el petróleo se va a ver demasiado afectado. Puede ser de una manera positiva o negativa. Si lo tratamos de una manera positiva en tendencia, pues estamos hablando de un repunte del petróleo a niveles mínimo de los 91 o máximo de los $100 por barril nuevamente. ¿Sí? Si lo hablamos de una manera negativa, pues estamos hablando de un repunte de la inflación y un nuevo ciclo de la misma. Si recuerden que la inflación llegó, por ejemplo, en Estados Unidos a un poco más del 9%, en estos momentos desciende al 4%, pero puede pasar lo mismo que pasó en esa década de los 70 y repuntar, lo que obligaría a la Reserva Federal a subir más los tipos de interés, pero con este conflicto atan de manos nuevamente a los principales miembros de la Fed e incluso al mismo presidente Jerome Powell. La mayoría de miembros de, el comité del FONC han dado ya sus actas, ¿sí? El famoso libro beige de la Fed, y la mayoría de ellos se muestran negativos para seguir subiendo tipos de interés, por lo menos en la siguiente reunión. El día de mañana tenemos dato de IPC de los Estados Unidos. Ojo con ese dato, porque va a ser un dato que posiblemente afecte bastante al dólar americano. Sin embargo, si el dato de inflación llega a salir sin ninguna variación, tal cual salió, por ejemplo, en el país alemán el día de hoy, pues realmente no podríamos esperar mucha volatilidad en los mercados o como tal en el dólar. Vamos a ver con exactitud qué es lo que se está esperando. El IPC anual 3.6% se espera, vamos a ver,
Se espera una previsión del 3,6%, o sea, se espera una caída de la inflación. Si la inflación realmente llegase a caer, miren, estamos en un 3,7%, se espera una previsión del 3,6%. Si llegase a caer por lo menos esos 10 puntos básicos y con la pérdida del nivel de los 105,65 por parte del dólar americano, o por lo menos el intento de pérdida, porque de todas maneras la sesión sigue cerrando por encima del mismo nivel, podríamos decir que el dólar ha terminado con su estructura alcista iniciada desde julio del presente año para poder empezar a experimentar una corrección, ¿sí? Este movimiento alcista en vertical no es para nada sano y tal cual como lo hizo el euro, lo hará el dólar en algún momento, ¿sí? En muchas ocasiones lo hemos visto, fíjense, este movimiento no era sano y sigue sin ser sano, pero al mismo tiempo esta caída tampoco lo es. Posiblemente el euro nos dé la posibilidad de comprarlo en los siguientes o en las siguientes sesiones del mediano y corto plazo para buscar también puntos estratégicos para seguir vendiéndolo, si es que el dólar sigue adquiriendo fuerza. ¿Cuál es el escenario que le podríamos plantear al dólar a largo plazo? Bueno, yo las compras realmente del dólar después de esta pérdida o intento de pérdida, vamos a ver qué sucede el día de mañana a las 7:30 de la mañana hora Colombia. Pues bueno, tenemos todo un impulso primario en donde yo realmente buscaría las oportunidades o el posible repunte o rebote, punto de pivote en los 103,46 para el dólar americano y ahí posiblemente dirigirse a los 107 como mínimo o 110 puntos nuevamente. ¿Por qué? Porque si es que el petróleo llegase a repuntar con fuerza, teniendo en cuenta este escenario bélico que se está enfrentando actualmente el Medio Oriente, que es el mismo radar que enfrentaron en la década de los 70, pues el petróleo va a seguir repuntando. ¿Se acuerdan que yo les había comentado en uno de los videos anteriores que el petróleo podía hacernos un nuevo mínimo? Bueno, parece ser que lo puede hacer, sin embargo, pues yo todavía no me confío. Bien, hasta que no pierda la zona de los $81 por barril. ¿Sí? Si nosotros lo vemos en estructura del muy cortico plazo, esto puede seguir siendo una corrección, pero miren, como es el fundamental, luego de que abre el mercado el domingo y vuelve a caer porque su estructura es bajista después de la pérdida de los 86 u $88 por barril, perdón. Sí. No alcanza a llegar hasta nuestra zona de mitigación, hasta nuestra zona de take profit, aunque la orden todavía sigue siendo vigente, pero puede que se devuelva y nos saque en ese stop de 133 puntos, pero nos vuelva a dar oportunidad de rebote a nivel técnico en estos niveles, en los niveles de los $80. No me gustaría, como les comentaba también, que perdiera los $78, porque ya se pondría un poco complicado el poder comprarlo en el largo plazo. Bien, el petróleo es un activo que en estos momentos representa mucho peligro para ser tradeado actualmente, entonces vamos con bastante cuidado en este gráfico. Sí, por parte del dólar lo mismo, fíjense cómo es el mismo comportamiento del petróleo, entonces sí podría experimentar esa caída, lo que llevaría a las bolsas, ¿de acuerdo?, a experimentar un repunte alcista, porque pues si nosotros vemos esa correlación que tiene el dólar, que es renta fija, y el SP500 como renta variable, eh, sería el movimiento inverso. Entonces, el dólar, el SP, perdónenme, empezaría a ascender, cosa que realmente pues yo todavía vería con lupa, pero quiero hacer un inciso, y fíjense cómo siempre es lo mismo, ¿sí? Tenemos un impulso primario, ¿sí? Desde los 3.808 que no había sido correctamente oxigenado, ha llegado a nuestra primera zona de interés y ha despegado con una fuerza absoluta a nivel técnico. ¿Puede hacernos un nuevo mínimo? Sí, e incluso debería hacerlo, como mínimo a los 4.000 o bueno, máximo a los 3.980, en donde desde mi punto de vista sería la mejor opción de compra. Yo en el corto plazo estaría vigilando estas zonas de los 4.432 y ver qué pueda pasar mañana con el dato de IPC que nos pudiera dar una orientación de lo que puede hacer la Reserva Federal. Si todavía no hay nada claro. Ahorita tenemos un conflicto bélico y demás, pero al mercado en estos momentos lo único que le importa es la macroeconomía actualmente. Es lo único que le interesa. ¿Sí? Si yo realmente quisiera aprovechar una compra, bueno, ahorita en estos momentos tengo diferentes máximos, siendo este el más relevante al momento de que es el que rompe el máximo anterior, pero acá tengo otro más. ¿Ven?
Entonces tengo tanto un impulso primario como un impulso secundario. Vamos a ver, vuelvo y les digo, yo no operaría hasta que pase el dato de mañana para poder tomar una mejor decisión. Bien, ahora, ¿hasta dónde esperaría yo entonces el retroceso del SP 500? O hasta incluso hasta dónde podría yo operar una venta, hasta dónde operaría yo una venta con las bolsas. Bueno, vamos a verlo de una mejor manera. Bueno, vamos a decir que el retroceso yo lo esperaría aquí, en los 4.318 puntos. Ahí, según la reacción del SP o del gráfico, compraría, intentaría empezar a comprar, pero yo realmente buscaría reacciones de ventas por estas zonas e incluso por esta zona. ¿Cómo anularía yo las compras como tal o las ventas en el SP 500? Bueno, viendo el gráfico del mediano plazo y des en cuenta como de todas formas es una pérdida muy importante la que debe hacer para realmente yo ya ir tranquilo con las compras. Y es este nivel, los 4.540. Hasta que ese nivel realmente no se pierda, yo no puedo tomar una decisión de comprar. Incluso fíjense cómo el SP podría subir un poco más hasta los 4.492. Pero si quisiera yo comprar para incorporarme hasta esa zona marcada anteriormente, esperaría la reacción como mínimo en estas zonas o por acá también. Zona de oferta y demanda, zona de liquidez bastante interesante. De resto, pues no me atrevería a comprar. Viendo reacciones por acá y viendo cómo va el tema geopolítico y más macroeconómico, que es el que realmente nos demuestra al mercado que le interesa poder vender. Bien. Ahora, hablamos del dólar. Entonces, ya que hablamos del dólar, antes de dirigirnos al peso al oro, vemos el peso colombiano. Me van a decir, chicos, cómo no funciona siempre igual cuando nosotros habíamos dicho que el cierre de la semana pasada con el dólar, ya en temporalidad de largo plazo, a mí en lo personal me parecía un cierre muy atractivo para que igual el peso colombiano en la zona en la que se encontraba y el cierre que tuvo el mismo viernes fuera para que nos diera un retroceso, si es que quisiera inmediatamente oxigenarse o liquidar los 4.500 o 4.600 pesos, conservando aún su estructura bajista de el largo plazo, ¿sí? Y teniendo en estos momentos la oxigenación de este impulso primario ya en nuestra segunda zona de interés. Puede, como les digo, terminar de liquidar los 4.529 y de ahí volver a caer. Bien, pero ahorita actualmente yo la zona de reversión con esa debilidad que podría presentar el dólar la esperaría en los 4.061 pesos por dólar nuevamente. ¿Sí? Ahora, el oro. Bueno, el oro, les comentaba yo también en uno de los videos que acá se cerró un profit de 425 puntos, chicos. Acá fue un stop de 123. Entonces estamos hablando de un beneficio de 302 puntos más o menos. Excelente. Y acá se realizó otra entrada y vamos por 391 puntos. ¿Por qué? Porque el oro nos está demostrando que en escenarios bélicos, así como sucedió en la invasión de Rusia a Ucrania, se comporta como un activo refugio, pero a nivel técnico y junto con la rentabilidad que están ofreciendo los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, como veía el comentario de mi estimadísimo Adrián, que bueno, yo también te digo un placer volver a estar con ustedes, pues puede hacer caer al oro. ¿Sí? El oro en temporalidades o en tendencia del mediano plazo se encuentra en una estructura bajista. Vean, estamos así. Esta es la verdadera estructura del oro. Entonces, el siguiente impulso bajista podría llegar a mitigar los 1.705 y los 1.760. Pero ahí mismo yo puedo responder y decir, eso depende de la fuerza que se le siga dando al dólar referente a las decisiones que vaya tomando la Reserva Federal o por lo menos a lo que vaya descontando según las expectativas que tenga el consenso del mercado. Mientras tanto, yo seguiré aprovechando cada retroceso del dólar, del oro, perdón, y ojo, recuerden que esto en ningún momento es una asesoría de inversión, simplemente nuestro panorama y un poco de nuestra forma de trabajar. Bien,
Cada retroceso sería aprovechado en compra como mínimo a los 1915 dólares por onza, en donde esperaría un quiebre de estructura interna para poder seguir vendiendo o algo parecido a lo que sucede en estructuras diarias que ya me confirman a mí una reversión real para poder vender. Bien. Otro gráfico, el cual teníamos, bueno, ya vimos el petróleo, es el Bitcoin. Sí, el Bitcoin, fíjense cómo nos ha sacado, la única entrada que se hizo fue esta, menos 1,64%. Esto fue otra idea de un position, pero solamente se realizó una idea en compra en el Bitcoin. Bitcoin nos demuestra nuevamente que realmente no logra ser un activo refugio, pero continuamos en una estructura alcista, ¿sí? Si nosotros vemos la estructura del largo plazo, bueno, tendríamos que ver la del mediano plazo, que es este movimiento de acá. Vemos que el precio está en un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. ¿Sí? Y acá tenemos lo que les mencioné anteriormente con el oro, un rompimiento interno para volver a retomar la posibilidad de la estructura alcista. Esto es, en un momento, estos son semanales, semanal máximo, semanal máximo. Todavía no tenemos confirmado un semanal mínimo. Bien, entonces el Bitcoin en temporalidades del corto plazo vuelve a darnos otra oportunidad de entrada, y si nosotros planteáramos esa oportunidad, tendríamos la entrada en los 26.765. Manejar un stop técnico sería un stop muy alto, entonces podríamos trabajar con los mínimos de la sesión, un 1,2%, y manejar el mismo take profit por un 10,49%. Veamos cómo se sigue comportando en las siguientes sesiones el todopoderoso Bitcoin. Bien, no le hemos hecho seguimiento a los correlacionados del dólar, los iré incluyendo a medida de que vayamos avanzando. ¿Sí? Mientras tanto, pues estamos con el SP500, estamos con el oro, también estamos con la plata. Fíjense, la plata también fueron unas entradas excelentes y las mantenemos hasta los 22 dólares por onza. Todo esto está publicado en los videos anteriores. Tenemos al petróleo, tenemos obviamente al dólar, tenemos al peso colombiano en contra del dólar y tenemos al Bitcoin. Bien. Vamos a hacerle mucho seguimiento a lo que pueda estar sucediendo todavía en Israel, esa posible invasión a Gaza, que significaría una participación directa de todo el Estado Islámico en contra de Israel, la posible participación de Estados Unidos y bueno, la escalada a una tercera guerra mundial y el posible repunte del petróleo. Ojo con esto, según los analistas, a los $200 por barril. Ya nos estaríamos olvidando de los 100, $110, incluso del máximo alcanzado en el 2008 en los $147, y pronostican un precio del petróleo a los $200, ¿sí? Con un escenario de recesión. Malas noticias para Rusia. Chicos, esto es todo por mi parte en la noche de hoy. No olviden que si les gustó el video nos pueden apoyar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Un abrazo y que estén muy bien.